Nuestra historia comienza el 6 de enero de 2015 a las 12:21 de la tarde en una carretera cerca de Taejon-suk, en el condado de Munjong, provincia de Gyeongsang del Norte. Este lugar, normalmente un símbolo de paz y tranquilidad, ese día lucía completamente diferente. Numerosos agentes de policía estaban deteniendo y registrando cada coche que pasaba. De repente, con las sirenas a todo volumen, salieron disparados en persecución de un vehículo. La persecución duró aproximadamente 1 kilómetro antes de que el conductor, aparentemente resignado a lo inevitable, comenzara a reducir la velocidad. Poco después, el conductor, un hombre de 48 años llamado Kang, salió del coche. Se veía lamentable. Llevaba puestos unos pantalones deportivos negros empapados de agua. No ofreció resistencia y se entregó tranquilamente a la policía. Sin embargo, las marcas en sus muñecas indicaban un intento de suicidio reciente. La noticia del arresto de Kang sorprendió a todos los que lo conocían. Después de todo, Kang era un hombre al que muchos envidiaban, una figura exitosa y adinerada, un verdadero miembro de la élite de Corea. Poseía una casa en Gangnam-gu, uno de los distritos más acomodados de Seúl, y ocupaba el cargo de director ejecutivo en una empresa extranjera. En resumen, era un hombre que lo había conseguido todo. Entonces, ¿por qué había intentado huir y quitarse la vida? Amigos, todos estos acontecimientos ocurrieron en solo 12 horas, pero primero conozcamos un poco mejor a Kang. Estudió negocios en la Universidad de Yonsei, donde también realizó sus estudios de posgrado. Después de eso, consiguió un trabajo en una conocida empresa extranjera trabajando en finanzas. Gracias a sus habilidades, ascendió rápidamente en la carrera profesional y sus ingresos aumentaron de manera constante. Como mencioné antes, finalmente llegó al puesto de director ejecutivo. Su carrera estaba en pleno auge. Durante sus años universitarios, conoció a su futura esposa y juntos tuvieron 2 hermosas hijas. Más tarde pudo comprar un apartamento de 40 metros en la prestigiosa zona de Seocho-dong, una propiedad que solo los muy ricos en Corea podían permitirse. Su situación financiera era igualmente sólida. En resumen, era una vida que cualquiera envidiaría. Pero como sabemos, la desgracia suele llegar sin previo aviso. En 2009, Kang recibió una oferta de trabajo con un salario anual de 90 millones de wons en una importante clínica de medicina oriental en Gangnam. Su función sería gestionar las finanzas de la clínica. Era un puesto excelente con un salario alto. Para comparar, el salario promedio en 2009 estaba entre 25 y 30 millones de wones, así que 90 millones era muchísimo. Pero solo 3 años después, en noviembre de 2012, la situación dio un giro drástico. El médico jefe de la clínica fue reemplazado, y el nuevo jefe obligó a Kang a renunciar. ¿Qué puedes hacer cuando el jefe te dice que te vayas? Kang se fue, pero se mantuvo confiado. Creía que, con su experiencia y sus calificaciones, no tendría problemas para encontrar otro buen trabajo. Sin embargo, la realidad resultó ser dura. Hubo algunas ofertas, pero ninguna satisfacía a Kang. Después de todo, encontrar un trabajo con un salario de 90 millones de wons no era tarea fácil. Al final, Kang decidió dejar de buscar trabajo y centrarse en las inversiones en el mercado de valores, pero no quería que sus hijas lo vieran en esa situación. Ellas pensaban en su padre como un hombre exitoso, y él no quería perder prestigio. Aparentemente, eso hirió su orgullo, así que solo le contó a su esposa sobre su desempleo. Sus hijas, que estaban en la secundaria y en la primaria, no sabían nada. Cada mañana fingía ir a trabajar como de costumbre. Pasaba sus días en las oficinas de antiguos colegas y conocidos, y por las noches regresaba a casa. Pero esto no podía durar para siempre. Después de un par de meses, las cosas empeoraron y alquiló una habitación en un Goshiwon a aproximadamente 1,5 kilómetros de su casa. Era una habitación diminuta de 2 pyong, unos 6 metros cuadrados, sin ventana, por la que pagaba 320 wons al mes. Comenzó a ir a trabajar allí. En el Goshiwon, Kang se sumergió por completo en el mundo del comercio de acciones. En realidad, no era un experto en este campo, pero creía que, como entendía bien de finanzas, podría tener éxito si estudiaba el tema a fondo y con dedicación. Algunos de sus conocidos lo habían logrado. Y allí, en esa habitación estrecha, viviendo a base de fideos instantáneos, dedicó todo su tiempo a aprender sobre inversiones solo para poder mantenerse a flote. A pesar de esto, seguía dándole a su familia 4 millones de wones al mes para vivir. Exteriormente, todo parecía estar bien. Su familia continuaba manteniendo la apariencia de una vida acomodada. Su hija mayor asistía a un estudio de yoga con una cuota anual de 800 wons y él a veces cenaba en restaurantes caros. Pero para seguir invirtiendo, necesitaba dinero, y decidió arriesgarse. Hipotecó su apartamento y recibió un préstamo de 500 millones de wones,
de los cuales invirtió 400 millones en acciones. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. En tan solo un año, perdió 270 millones de wones. Además, tenía que pagar intereses por el préstamo, que ascendían aproximadamente 1,5 millones de wones al mes. Sumado a los gastos diarios, la vida se volvía cada vez más difícil. La presión iba en aumento. Su esposa, sin conocer toda la verdad, empezó a preocuparse por el hecho de que su casa estaba hipotecada y exigió que pagaran el préstamo lo antes posible. Mientras tanto, él estaba perdiendo la capacidad de pensar con claridad. Su autoestima había tocado fondo, y el dinero que había invertido en acciones seguía disminuyendo rápidamente. Su círculo, amigos y conocidos estaban teniendo éxito en la vida tras haberse graduado de la Universidad de Yonsei, mientras que él, según le parecía, estaba fracasando. Vivía en una pequeña habitación en un hostal y sobrevivía a base de fideos instantáneos. El 30 de diciembre de 2014, decidió acabar con su vida en el hostal y regresó a casa. Pasó una semana y llegó el nuevo año, 2015. La noche del 5 de enero, le ofreció a su esposa una copa de vino, su bebida favorita. Ella aceptó con gusto, sin saber que él la había mezclado con pastillas para dormir. Al cabo de un rato, ella cayó en un sueño profundo. Sus dos hijas, de 14 y 8 años, también dormían plácidamente en sus habitaciones. Alrededor de las 3:00 de la mañana, sacó un cuaderno y comenzó a escribir una nota de suicidio. En ella se disculpaba con su esposa. «Lo siento, querida, que encuentres la paz en el cielo, y yo expiaré mi pecado en el infierno». También escribió cartas a otros miembros de la familia, pidiéndoles que usaran el dinero restante en sus cuentas para el cuidado de los padres de él y de su esposa. Al terminar, restableció su teléfono a la configuración de fábrica y eliminó todas sus cuentas en redes sociales. Luego tomó una bufanda y se dirigió hacia su esposa dormida. La estranguló y luego entró en el dormitorio donde dormía su hija menor y la mató de la misma manera. Alrededor de las 3:30 de la mañana, su hija mayor se movió y se despertó. Ella no sospechó nada y, sintiendo dolor en el estómago, se dirigió a su padre. «Papá, me duele el estómago». Kang, ocultando cualquier signo de alarma, le dio a su hija mayor una pastilla que también era un somnífero. Esperó a que ella cayera en un sueño profundo y luego la estranguló, tal como había hecho con su esposa y su hija menor. Esto ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana. Después de terminar su crimen, Kang salió de la casa y se subió a su coche, dirigiéndose hacia Cheonggu, en el distrito de Daecheonggu. Este era precisamente el lugar donde su familia había ido de vacaciones a finales del año anterior. Cuando estaba a punto de dar el paso final, Kang inesperadamente llamó al servicio de emergencias 119. Con voz tranquila, le dijo al operador: «Maté a mi esposa y a mis 2 hijas, yo también voy a morir». Dio la dirección de su casa y el código de la cerradura de la puerta y luego colgó. Kang se dirigió lentamente hacia el lago y comenzó a caminar dentro del agua. Pero, como era invierno, su cuerpo no se hundía debido a la gruesa ropa de abrigo. Luego intentó cortarse las muñecas con un cuchillo, pero el miedo al dolor lo detuvo. Al darse cuenta de que no podía suicidarse, Kang decidió abandonarlo todo y condujo hasta otra ciudad, Manjong. Mientras tanto, la policía, tras recibir su mensaje, fue de inmediato a su apartamento en Seochodong. Allí encontraron los 3 cuerpos. Los agentes comenzaron a rastrear la señal de su teléfono móvil y descubrieron que estaba en Cheonggu. Una búsqueda intensificada llevó a su captura alrededor del mediodía. Kang, quien había matado a su familia, fue arrestado. La autopsia reveló que las 3 víctimas habían muerto por estrangulamiento causado por presión en el cuello. Se encontró una bufanda alrededor del cuello de cada una, y se hallaron rastros del somnífero Zolpidem en su sangre. Sin embargo, la concentración en la sangre de la hija menor era más baja, lo que sugiere que, al ser una niña pequeña y débil, fue asesinada sin necesidad de usar el fármaco. Durante los interrogatorios, Kang admitió que había cometido el crimen porque sentía que él y su familia no tenían futuro debido a problemas financieros. Temía que cayeran en el abismo de la pobreza. Sin embargo, una investigación más profunda reveló irregularidades en su motivación. A pesar de las pérdidas en la bolsa y la deuda del préstamo, no era exacto decir que realmente estaban enfrentando la pobreza. Primero, Kang era dueño de un apartamento costoso en Seochodong con un valor promedio en ese momento de alrededor de 1,1 millones de won, aproximadamente 11 millones de dólares estadounidenses. Incluso si lo vendía y pagaba el préstamo de 500 millones de won, aún le quedarían 600 millones de won. Además, su esposa tenía 200 millones de won en ahorros de reserva en su cuenta bancaria. Tanto los padres de Kang como los de su esposa también estaban bien económicamente y podrían haberles brindado ayuda si la hubieran necesitado. Además,
La pareja poseía 2 autos costosos, así que afirmar que la dificultad financiera fue la causa del crimen parecía, como mínimo, extraño. ¿Puedes imaginar esto? Incluso llegué a pensar que era una especie de burla hacia la gente común que lucha cada día solo para sobrevivir, dijo un experto, expresando su opinión sobre el caso de Kang. Los psicólogos creen que la verdadera razón detrás del crimen cometido por Kang fue su profunda envidia y el sentimiento de pérdida respecto a su antiguo estatus. Verás, Kang siempre había formado parte de la clase media y alta. Más aún, nunca estuvo en el extremo inferior de esa clase. Quizás por eso, cuando perdió su empleo, ni siquiera consideró bajar su nivel de vida. No voy a trabajar para una empresa como esa. Prefiero invertir en acciones antes que trabajar en un lugar así, pensó. Y a pesar de que su situación financiera empeoraba, Kang siguió conduciendo un auto costoso y no vendió su apartamento de lujo en la prestigiosa zona de Gangnam. La idea de quedar fuera de su círculo social le aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Existe otra teoría. Un abogado señaló el orgullo excesivo de Kang. Después de perder su empleo, no le contó a nadie sobre su situación, excepto a su esposa. Incluso a ella, le ocultó sus fracasos en la bolsa de valores. Su honor y su orgullo lo eran todo para él. Durante el interrogatorio, dijo, «Maldita sea, hice todo esto para no caer en la opinión de nadie. Nunca he pedido ayuda. Este maldito prestigio, por eso maté a mi familia». Qué tontería, ¿verdad? Otros expertos relacionan su comportamiento con traumas de la infancia. Quizás desde pequeño, Kang sintió la necesidad de estar a la altura de las altas expectativas de sus padres. Cualquier error o fracaso podría haber significado el rechazo total de él como persona. No sabemos con certeza cómo lo trataron sus padres cuando era niño, pero su padre una vez dijo, «Le di todo lo que necesitaba». Quizás cuando enfrentó el primer problema serio de su vida, tomó esta medida desesperada. «Crié a mi hijo de la manera equivocada», dijo su padre, lleno de amargura y arrepentimiento. Este caso difiere de otros asesinatos relacionados con la familia. Muestra cuán rápidamente puede quebrarse la psique de alguien que ha vivido como una frágil élite de cristal al enfrentarse a dificultades inesperadas. Pero la historia no termina ahí. Cualquier persona con conciencia debería sentir un profundo remordimiento por matar a su familia. Pero, ¿sabes lo que dijo Kang durante el interrogatorio? «Es mejor así que si yo hubiera muerto solo y los hubiera dejado vivir». ¿Puede ser válida una justificación así? ¿Quién es él para decidir por los demás? Por su esposa e hijas. ¿Quién debe vivir y quién debe morir? En las primeras etapas de la investigación, Kang no mostró ningún remordimiento por haber matado a su familia. Esto revela cuán profundamente estaba atrapado en la ilusión de que la vida y la felicidad de ellos dependían únicamente de él. Algunos podrían interpretar esto como una señal de responsabilidad, pero en realidad fue una grave distorsión de la realidad. Kang realmente creía que, si él fracasaba, sería mejor que su familia no existiera en absoluto. Qué insensato y egoísta es pensar que la muerte de toda su familia era preferible a que ellos siguieran viviendo sin él. La fiscalía exigió la pena de muerte para Kang, pero incluso aquí ocurrió algo extraño. El hombre que había intentado quitarse la vida de repente empezó a cambiar de postura cuando se enfrentó a la amenaza de la ejecución. De repente afirmó que sufría de depresión y enfermedad mental, intentando obtener una sentencia más leve. Sin embargo, el tribunal rechazó sus argumentos. No existían registros médicos que indicaran que Kang hubiera buscado ayuda de un psiquiatra alguna vez. Su crimen fue cuidadosamente planeado y su nivel de inteligencia, un coeficiente intelectual de 150 o más, significaba que tenía la capacidad de pensar con claridad. En otras palabras, no había fundamento para afirmar que su mente estaba alterada en el momento del crimen. Al final, el tribunal sentenció a Kang a cadena perpetua y su apelación fue rechazada. En cuanto a su esposa asesinada, Lee, antes de casarse, había trabajado en un hotel prestigioso y tenía una carrera prometedora por delante. Después de casarse, a petición de su esposo, dejó su trabajo y se dedicó a la familia. Lee era una mujer frugal, tanto que logró ahorrar 200 millones de wons. Era una madre cariñosa, y sus hijos, sin asistir a escuelas costosas, sobresalían en sus estudios y tenían excelentes relaciones con amigos y profesores. El tribunal señaló que Kang veía a su esposa e hijas no como individuos, sino como su propiedad. Él creía que solo él tenía derecho a decidir sus destinos. Cabe destacar que no mostró ninguna simpatía hacia su familia durante la investigación. Como se mencionó anteriormente, el asesinato de las 3 víctimas le tomó menos de 1 hora. Después intentó huir y todos los acontecimientos, desde los asesinatos hasta su captura, ocurrieron en un lapso de 12 horas. Aún más aterrador fue el hecho de que el arma homicida era una bufanda. La usó para estrangular a sus víctimas, asegurándose de que realmente estuvieran muertas. Incluso después de que dejaron de respirar, continuó apretando la bufanda alrededor de sus cuellos solo para asegurarse de que ya no estuvieran vivas.
Kang, a pesar de su determinación de matar a su familia, no fue capaz de llevar a cabo su propio intento de suicidio. Se asustó y abandonó la idea en el último momento. Esta contradicción en su comportamiento fue tanto asombrosa como irónica. Por supuesto, un acto tan brutal y despiadado planteó naturalmente la pregunta de si la pena de muerte era apropiada para él. Sin embargo, debido a la falta de antecedentes penales y al hecho de que la familia de su esposa, los familiares de Lee, suplicaron clemencia, el tribunal tuvo en cuenta estos importantes factores adicionales. Hasta 2024, Kang, ahora de 57 años de edad, continúa cumpliendo su condena en prisión. El aspecto más aterrador de este caso es la completa falta de respeto básico por la vida humana por parte de Kang. Como cabeza de familia, podría haber cuidado y apoyado a sus seres queridos, pero no tenía derecho a controlar sus vidas. Sin embargo, hasta el final, solo pensó en sí mismo, lo cual resulta profundamente repulsivo. Kang no pudo desprenderse de su costoso apartamento en una zona prestigiosa, su trabajo bien remunerado, su coche y, lo más importante, su frágil ego. Pero tan fácilmente dejó ir las vidas de su familia, alegando que su orgullo había sido herido y que eso justificaba matar a su familia. Eso es pura absurdidad y cobardía. No se puede evitar sentir una inmensa tristeza por su esposa y sus 2 hijas, quienes se convirtieron en víctimas de esta violencia sin sentido. Sus vidas fueron cruelmente truncadas por la misma persona que se suponía debía protegerlas.